¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video. Es un día histórico para Strategy, la empresa que posee más Bitcoin, puesto que está rompiendo todas sus promesas y en mi opinión poniéndose la cura antes de la herida. La gente que prometió no vender nunca ningún Bitcoin ahora ha cambiado su política y lo sabemos gracias al formulario 8K que menciona 5 puntos de cómo se da este marco de gestión activa de su crédito digital a partir de hoy. En este video quiero explicarte todos los detalles de fondo, vas a entender qué es lo que hace Strategy exactamente y cómo esto impacta a Bitcoin, a su acción MSTR y también si tienes un producto preferente como STRC. Por ahora no he visto que este tema se toque mucho en los videos de YouTube, así que te agradecería mucho que lo apoyes con un like si es un tipo de información que consideras valiosa. Entonces, empecemos con una especie de resumen ejecutivo y entendiendo qué es lo que hace Strategy exactamente, de qué trata esta empresa para saber por qué estos cambios son tan importantes. Para ello, vamos a ir a su información oficial y lo primero es que holdean 847.363 Bitcoin. La meta es 1 millón, están cerca del número, pero claro, mientras más caro es Bitcoin, más difícil se vuelve, aunque la empresa por ahora está holdeando una pérdida de 2.930 millones. Esa es una pérdida no realizada y que significa una caída del 20% desde su precio promedio de entrada, ya que Strategy ha acumulado cada Bitcoin a 75.653. Ese es su precio promedio. Y te podrás preguntar, bueno, ¿y esta empresa de dónde saca tanto dinero para concentrarse en Bitcoin? Y es una excelente pregunta. Y para ello hay que ver la línea de sus productos. Como toda empresa que cotiza en bolsa, obviamente tiene que emitir acciones. El ticker de la acción de Strategy es MSTR y en realidad esta es una empresa que se dedica al software, pero multiplicó su fama cuando anunciaron las tesorerías de Bitcoin. Esto permitió que su acción repuntara de una forma increíble. Es más, si vamos a ver su cotización, puedes ver cómo en el 2022 una acción de Strategy costaba $13 y en el pico del 2024 llegó hasta $544. Dicho valor se ha desplomado hasta 92 mientras estoy grabando este video. Entonces, si es un negocio de software que va regular y que no produce tanto dinero realmente, incluso puedes ver aquí todas las llamadas de ganancias donde no se han cumplido las expectativas en la mayoría de revisiones, ¿cómo es que un negocio que no necesariamente goza de grandes ingresos por lo que se dedica ha reunido una gran cantidad de capital? Pues la respuesta viene gracias a las expansiones de capital o la emisión de acciones de esta acción común. ¿Por qué? Porque cada vez que han ocupado comprar Bitcoin, lo que hacen es vender más de estas acciones de MSTR. Por eso ves esta tendencia a la baja, que es más poderosa, que es más fuerte, y el dinero que acumulan vendiendo estas acciones lo invierten en Bitcoin. Esa es la respuesta de por qué mucho de este Bitcoin se ha podido acumular. Ahora, el holder de la acción MSTR sufre esa caída. Sin embargo, lo hace con una promesa a futuro. Bueno, si me estás diluyendo, si estás haciendo que el precio de la acción caiga por tus ventas, pero estás acumulando más Bitcoin por acción, yo tengo la esperanza de que cuando Bitcoin suba, entonces la acción va a subir más rápidamente, más de lo que lo hizo Bitcoin o de lo que lo puede hacer Bitcoin en el próximo ciclo de mercado. Es una apuesta hasta esa visión. Y para transmitirlo o si lo queremos pensar en el mundo cripto, es como que tú compres un token y el token sale con un supply circulante de solo el 10%, por poner un número. Este token hace falta que libere el 90% de su moneda. Así que cuando esta moneda se libere, obviamente va a diluir el valor de los que ya están holdeando dicha moneda y este precio caerá. Y es lo que está ocurriendo con este modelo. Y aquí se plantea una situación bien interesante porque viendo las reservas de efectivo que tenía Strategy en su momento, le daban para cubrir unos 7 meses de lo que queda de ese 2026. Y esto ya se hablaba hace varias semanas. Esto significa que para poder cubrir dividendos y estas obligaciones de sus acciones preferentes, que ya entraré en ellas, Strategy podía cubrir hasta el mes de diciembre de este año. Si esos eran los números, la gran duda de los inversores era, bueno, imagínate que Strategy se queda sin dinero. ¿Será posible de que toquen su Bitcoin y que lo vendan de forma masiva? Y ese temor se ejecutó cuando Saylor vendió esos 32 Bitcoin. ¿Y qué pasó ahí? Que Bitcoin cayó rápidamente hasta esta zona de 60.000. Pero, ¿por qué un dividendo y por qué ese dinero? Pues bien,
porque Strategy, aparte de tener esta acción común que tú la puedes comprar en bolsa normalmente, lanzó unos productos especiales conocidos como productos preferentes, siendo STRC el más popular de ellos. ¿Has escuchado que hablamos de esta acción preferente en videos anteriores y cómo había caído hasta $72? Ahorita se recuperó, pero esto significa que cotizaba con descuento. Esta acción preferente lo que hace es que tú la compras y al comprarla tienes derecho a un dividendo del 11.5%, dividendo que ha aumentado, ya te contaré esos detalles. Entonces, quien tiene esta acción tiene ese dividendo anual. Y claro, es el atractivo. Tú compras STRC porque quieres un flujo de caja constante mensual que te lo estén pagando. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando el mercado percibe que las condiciones de Bitcoin no están muy bien, que no hay tanto capital para hacer la cobertura de dividendos en el largo plazo, entonces esta acción se empieza a vender rápidamente. Esto hace que pierda ese valor objetivo que está cerca de $100 y empieza a cotizar a 83 a 70. Y aquí se considera que está con un descuento del 17%. O sea que quienes acumulan esta acción en este momento tienen la expectativa de que eventualmente vuelva a costar $100 y embolsarse esa diferencia. Entonces, este producto ha sido el producto de la discusión durante estos últimos meses y lo que ha obligado a que Strategy reestructure su estrategia de Bitcoin. ¿De verdad nunca vas a tocar ningún Bitcoin? ¿No vas a querer vender o sí puedes hacerlo? Y es aquí, amigos, donde entramos entonces al marco que se desarrolló durante esta jornada o que lo conocimos en esta jornada y te comparto los puntos clave. Primero, los números fuertes. Strategy, haciendo todos los ajustes y todas las sumas que trae este marco, tendría cobertura para 25.9 meses. Esta es una diferencia enorme. En lugar de 7 meses, tú le dices al mercado, yo tengo casi 26 meses de capital disponible para poder cubrir mis obligaciones. Es un tiempo suficiente para que el ciclo de Bitcoin cambie y que veamos a Bitcoin subir, por ejemplo, a lo largo del próximo año. Hablamos ya de una reserva de 2.550 millones, de venta de Bitcoin autorizadas por $1.250 millones, ya te daré más detalles de esto y cómo esto es lo que va a colaborar a que la empresa tenga un colchón. Y la dilución de MSTR que yo te platicaba hace poco llegó a tal límite. La emisión de acciones fue tan agresiva en estos últimos trimestres que ya la empresa dijo, un momento, aquí necesitamos reestructurar esta estrategia, pero el último dolor lo tuvieron esos accionistas en estas últimas semanas donde se pudo ampliar el capital gracias a más emisiones de estas acciones y por eso ahora hay un colchón tan importante. Pero fíjate lo curioso, la acción más bien subió más de 10% en las últimas horas. ¿Por qué? Porque el plan lo están asumiendo como algo bueno. Al final te hablo de las ventajas y las desventajas, pero bueno, ya planteada esta situación inicial y cómo funciona la dilución de MSTR, pasemos al próximo punto. ¿Cómo está la política de reserva? Que esto es lo que cambia las reglas del juego. Mira, a partir de hoy, lo que ha hecho el Consejo es establecer una reserva mínima de $1.000 millones. Este número se va a defender de ahora en adelante y parte de mantener esa reserva mínima será vendiendo Bitcoin en el futuro. Esto le dice a los inversores, ustedes tranquilos, que nosotros nos vamos a asegurar que nuestras reservas de efectivo no bajen de $1.000 millones. Como dije anteriormente, gracias a la venta de acciones, estas reservas de efectivo aumentaron hasta 2.550 millones. Esto da una cobertura muy importante, por lo menos para los próximos 12 meses. En los próximos 12 meses se llegaría a ese límite de $1.000 millones de reserva. Y aquí es donde se puede aplicar una gestión activa, donde se diga, bueno, vamos a vender más Bitcoin para mantener esa reserva de 1.000 millones, o dependiendo de las condiciones de mercado, se decide no vender ningún Bitcoin. Y fíjate que los números cambian bastante, ¿no? Porque en un escenario base, esto tendría que cubrirte más de 17 meses. Solamente las partes que estamos valorando aquí de 2.550 millones de reserva. Es un tiempo suficiente para ver un cambio en la tendencia de Bitcoin.
Pero si suponemos que los costos aumentan o que hay algún cambio en el mercado, una caída de Bitcoin más prolongada, esa vida de esa reserva de capital se podría cortar hasta unos 13 meses y medio, pero sigue siendo mucho mejor de lo que tenían anteriormente y en mi opinión les va a dar el tiempo suficiente para recuperarse. Entonces, ese es el primero de los puntos, esta gran ampliación en las reservas de dinero para seguir pagando todos los compromisos. Punto 2, la nueva política de dividendos de STRC. Esta incrementa un 12% anual, era de 11,5, la revisaron este mes y ya va a aumentar al 12%. ¿Por qué lo aumentan? Porque los inversores al ver el riesgo lo que hacen es deshacerse de su acción preferente y mientras más la venden, pierde ese límite de los 100 y la vimos cotizar en 72, ahorita en 83. Entonces, ¿qué hace Strategy? Te aumenta el rendimiento, te aumenta el dividendo que te va a pagar y el inversor dice, bueno, me estás pagando más dividendo, entonces asumo el riesgo de comprar esta acción preferente y esperar que llegue a los $100. Por eso, este cambio también en la política y es el nuevo compromiso que adquiere STRC, mantener el 12% anual. Obviamente, esto se estará revisando mes a mes y es un retorno que puede bajar en el futuro perfectamente. Y aunque STRC y Bitcoin no están directamente anclados uno al otro o no son una representación firme como tú verías un ETF basado sobre Bitcoin, que el Bitcoin tiene que estar ahí en spot y toda la cosa, sí que hay una gran relación indirecta de cómo se comporta STRC, porque la percepción del precio de Bitcoin influye directamente en si estás posicionado en un producto que vale la pena mantener como STRC o si debería salir lo antes posible. Entonces, todos aquellos que vendieron sus STRC en 72, 75, ahorita probablemente acaban de volver porque se arrepintieron de esa decisión. Entonces, como te digo, no es directo, pero indirectamente sí que tiene un impacto que es bastante fuerte para que STRC vuelva a alcanzar esa estabilidad cercana a los $100. Ahora, otro programa que anunciaron, recompra de estas acciones preferentes hasta por $1.000 millones. Y lo más importante, estas recompras no se van a financiar con la reserva que prepararon, que veíamos antes de 2.250 millones, sino que este capital va a salir en especial de la venta de Bitcoin y pues va a permitir que se posicione en estos productos. Esto le está mandando un mensaje al mercado. Dice Saylor, dice la empresa, pues bueno, aquí nosotros confiamos en nuestro producto, pero lo más importante es que tú retiras una obligación de deuda del mercado, porque cada acción que compra Strategy es una acción que ya no la compras tú en STRC y por lo tanto que Strategy no tiene el deber de pagarte a ti ese 12% anual. Entonces, atrae esas acciones de vuelta y eso también le permite enviar ese mensaje a la industria de, ojo, estamos recomprando. ¿Y esto qué significa? Que Strategy a los niveles actuales puede comprar con 15, 18, 20% de descuento mientras la acción no se acerque a 100. Una vez que ya esté cerca de $100, pues no será necesario hacer compras tan agresivas, pero eso también produce ahorros muy importantes en capital. Por ejemplo, adquirir las acciones con el descuento, actualmente en $85, le ahorra hasta $120 millones al año en poder, en este tema de los dividendos. Entonces, es una gestión activa de capital que es bastante conveniente y en la medida que se vaya acercando a 100, pues no hay ninguna necesidad de estar haciendo estas recompras cuando estoy hablando de STRC, pero recuerda que esto incluye a todos sus productos, a todas estas acciones preferentes. Y aquí lo interesante para los holders de las acciones de MSTR, estas son las acciones comunes, las que veíamos en esta gráfica y que les platicaba que con las expansiones de capital van bajando de precio. Se anuncia un plan de recompra de hasta $1.000 millones en MSTR. Esto es bastante dinero que se va a introducir y va a ser dependiente también del precio de Bitcoin. Mientras más bajo esté el precio de Bitcoin, entonces se puede reactivar esta opción de estar comprando las acciones en una mayor intensidad, pero cuando el precio de Bitcoin también varíe y aumente, pues no se verá tanto esta necesidad de estarlas acumulando. Por lo tanto, eso también es parte de la gestión activa y el mercado lo percibe como un apoyo, que la empresa no se está olvidando de MCTR, sino que va a impulsarlo y eso ha permitido también de que tenga un repunte en las últimas horas. Esa es una gráfica mensual, por eso no vas a verlo, pero si vamos a la gráfica diaria, la subida fue de un poco más del 10%. Y quiero terminar con lo siguiente, el programa de monetización por primera vez, que este es el cambio más importante. El board aprueba
las ventas de Bitcoin bajo condiciones muy específicas, pero esto es lo que cambia la narrativa por completo y que me sorprende que el mercado no lo haya captado todavía porque se va a convertir en uno de los grandes catalizadores en los ciclos. Cuando tú veas que Saylor se pone a vender Bitcoin, eso va a provocar caídas muy importantes y mucha gente lo va a tomar como el indicador, insisto, de los cambios de ciclo para los próximos años. Entonces, ¿bajo qué condiciones se puede estar vendiendo el Bitcoin? Pues para reponer reservas, obviamente, para recompra digital. De crédito digital para recompra de MSTR y también para dividendos directos. Es que la pila de Bitcoin que tiene Strategy es dramática. Yo hace meses hablé por aquí en un directo cuando Bitcoin cayó a 90.000, si Saylor no pensaba vender este Bitcoin para poder capitalizar un poco, bueno, no tomó la decisión y ahora le toca deshacerse de sus monedas muy por debajo, 20% por debajo de su precio de entrada, pero tampoco lo critico, ¿sabes? Porque una cosa es que nosotros gestionemos nuestra cartera con nuestro capital, otra cosa es que tengas 840.000 Bitcoins en tu gestión. Hombre, eso no es fácil, ¿no? Entonces ahí las ideas fluyen a otro nivel, así que tampoco lo critico, solo era una duda razonable de mi punto de vista. Entonces, fíjate aquí lo que es más interesante, ¿no? De cómo el poder de Bitcoin puede actuar. Y es que si ahora mismo ocuparan deshacerse de su Bitcoin, necesitarían vender 2,5% de toda su tesorería, más de 20.000 unidades. Poniéndolo en contraste con lo que hizo en el 2024 Alemania, que vendieron más de 50.000 unidades, y vimos cómo impactó esto el precio de Bitcoin, bueno, 20.000 unidades para una pila de más de 800.000 Bitcoin no va a ser una gran cosa para Strategy y al mismo tiempo le va a permitir financiar sus compromisos de largo plazo y esto va a mandar un mensaje de estabilidad al mercado. Así que desde ese punto de vista, me parece muy bien. Otro aspecto es que si este mercado lo logran sobrevivir y no vemos caídas muy fuertes, muy agresivas, y se ponen a vender Bitcoin cuando Bitcoin repita los $100.000 en el próximo bull run de mercado, esto sería vender solo 1,5% de tu tesorería, 12.500 unidades, que la verdad, esa no es una cantidad que sorprenda en un bull run de mercado. O sea, cuando Bitcoin se empieza a recuperar, empieza a entrar mucho oxígeno y también mucho FOMO a este mercado, vas a ver que estas cantidades no le van a hacer ni cosquillas a Bitcoin. Y claro, ya si hablamos de máximos hasta de $150.000, solo se va a requerir vender unas 8.300 unidades, una cantidad mucho menor, pero bueno, ahí te pongo las diferencias. Hagamos conclusiones entonces antes de darte mi opinión de lo que puede pasar con cada una de estas acciones, con Bitcoin y además para quién es cada uno de estos productos. Ventajas, pues obviamente, ya esta reserva formal por primera vez, mandas el mensaje a todo el mundo de que te lo estás tomando en serio y de que quieres ser responsable con la gestión. Eso es una muy buena señal. Lo segundo, esas recompras que se van a hacer de la acción preferente STRC, te reduce los dividendos como te mostraba anteriormente, captas esa deuda, ya no la capta nadie más y por lo tanto te ahorras una obligación de pago a futuro. Hay una flexibilidad también bidireccional. Emiten cuando es barato, obviamente emitir, y recompran cuando el mercado les está dando ese descuento como el de ahorita. Y eso, bueno, está bien, parte de la gestión activa y la señal de madurez institucional que te mencionaba antes. Ahora, riesgos, ¿no? La reserva de fondeo diluye MSTRC, o sea, para tener esa MSTR, perdón, para tener todas esas reservas se requirió vender de estas acciones. Así que la gente que actualmente tiene esta acción está esperando, está bajo el agua y ve qué onda, ¿no? A ver si ya esto pronto se puede recuperar. Ahora se ha probado y asumimos con cierta naturalidad de que el board venda Bitcoin. Esto era algo escrito en piedra que no se podía hacer, pero mira Saylor cómo hizo la prueba psicológica, vender 32 unidades primero y ahora sí, ya aprueban la venta de números grandes. Todo depende también de la prima del NAV de MSTR. Si el mercado deja de pagar prima, el ATM se vuelve dilutivo sin compensación. Esto es lo más peligroso porque esto no elimina riesgo. Aunque haya un cambio, un nuevo marco, no significa que hay cero riesgo porque se sigue dependiendo de capital. Si en cierto momento no hay suficiente interés para que la acción retorne a $100 pronto y tú quieres hacer una ampliación de capital nuevamente, pueden volver las diluciones. Y esto es algo que no, que simplemente no lo puedes evitar o no se elimina del todo el riesgo. Y las obligaciones, ojo, siguen siendo de 1.760 millones al año, que esto es una cantidad bastante importante. Te cierro con esto. Ahora, puntos de quiebre, ¿no? Quise añadir tres condiciones que podrían ser
interesantes de valorar en este escenario que a priori es positivo por el orden que se da, pero que no garantiza para nada de que hayamos resuelto todos los riesgos. El primero es una caída, ¿no?, de Bitcoin mucho más agresiva que la que estamos teniendo, donde haya una crisis de confianza muy importante, porque no todo depende de strategy o del mercado. A veces ocurren cosas a nivel macro que secan simplemente la liquidez y eso puede meter en nuevas discusiones y nuevas complicaciones de si este plan realmente resiste o si se tiene que llegar de manera obligada a ventas más importantes en una condición de crisis de mercado. También la condición número dos, de que la acción MSTR pierda esa prima sobre el MNAV y el ATM deja de ser eficiente y emitir más acciones es dilutivo sin la compensación de Bitcoin. O sea, que nos metamos en ese ciclo de una acción que todavía continúe a la baja para seguirse financiando, porque eso está directamente correlacionado a que la liquidez se seque eventualmente en los mercados. Entonces, una liquidez más seca, porque eso es un tema completamente de liquidez, es lo que podría volver a poner sobre la mesa una discusión. Y la idea es que este marco, esta nueva forma de gestión activa de Bitcoin, pueda diluir o al menos pueda evitar la mayoría de especulaciones malintencionadas. Y bueno, yo creo que Strategy con esto queda en una mejor posición si consideramos ya su reserva de liquidez más esa monetización que harán de la venta de Bitcoin de 1.250 millones, ascendemos hasta 3.800 millones y es un dinero pues suficiente que le puede dar esa percepción a los inversores de que, bueno, estamos bien, todo está en orden o al menos así para el mediano y largo plazo. Te termino con lo siguiente. ¿Para quién es cada uno de los productos? Bueno, STRC, empecemos por aquí, que tuvo un repunte significativo. Definitivamente yo compraría esta acción si me interesa tener un dividendo fijo. Es un 12%, muy atractivo. Nada en el mundo en este momento que yo tenga conocimiento te está pagando un 12% cuando hablamos de acciones con dividendos o lo que sea, no te paga un 12%. Te compras un ETF como el de Charles Schwab, SCHD, y te paga casi 4% al año. 12% es una diferencia impresionante y ahora el dividendo se paga cada 15 días. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo? Aquellos que compraron en 100 viendo que ahora su acción está en 83, el dividendo que le han pagado en lo que va de año no compensa esta caída que han tenido. Entonces, ahorita que se está dando este descuento y que la acción anda por $83, es donde tú le podrías sacar más provecho. Si asumes que que STRC se va a recuperar en el futuro, tú estarías ganando $17 por cada acción cuando regrese a 100, más los dividendos que te hayan estado pagando todos estos meses. Así que yo ahí sí que lo veo muy interesante, sería un movimiento que al menos a mí me llamaría bastante la atención para aquellos que lo que les interesa y priorizan es el dividendo, porque una vez que la acción comience a cotizar con algo de prima, es decir, por encima de 100, eso se terminará ajustando y tu retorno está limitado. Aquí no importa que Bitcoin se vaya a 150, 200 mil, 500 mil dólares. Cuando tú tienes esta acción, no es que la acción lo va a seguir y va a costar, qué sé yo, 150, $200. No funciona de esa manera, sino que te limitas al dividendo anual que te esté pagando. Ahora, ¿para quién sería entonces MSTR? ¿Para qué tener una acción que se diluye siempre y que está cayendo de forma tan agresiva? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, el sentido es que tú valoras esta acción según el Bitcoin que Strategy tiene en su tesorería. Entonces, cada vez que Strategy ha diluido la acción, que ha vendido estas acciones ha comprado Bitcoin, ha usado el dinero para eso, la mayor parte de las veces. Y esto hace que cada vez tengas más Bitcoin por acción. Es como una apuesta apalancada, porque si Bitcoin desde estos niveles se multiplica por 3 y llega a 150, 180 mil dólares en el futuro por BTC, obviamente las acciones van a despegar con una fuerza todavía mayor de lo que lo haga Bitcoin porque cada acción se volverá más valiosa gracias a ese valor que tiene Bitcoin y lo experimentamos en parte en el 2022. O sea, este repunte que fue desde el 3 de enero hasta del 2022 hasta el 2024, hablamos de 3.723% de subida. Esa subida no te la dio Bitcoin desde sus mínimos del 2022, pero sí se consiguió en esta acción. Entonces, el inversor te aguanta esta dilución con el tiempo porque tiene expectativa de que Bitcoin va a subir mucho más y por lo tanto podrá aprovecharse de esa subida, como quien dice, de una manera apalancada. Y por último, ¿para quién sería entonces Bitcoin, que actualmente cotiza en $60.300? Este definitivamente es para las personas que quieren evitar
cualquier tipo de especulación o de meter intermediarios en una moneda básicamente neutral, que es completamente tuya y que es tu propiedad digital y que tú la mueves donde quieras, lo almacenas cuando quieras y tienes independencia sobre este tipo de activos. Es un activo real para las personas. Y en lo personal, yo me siento mucho más cómodo adquiriendo Bitcoin. Sin embargo, no es incompatible tener Bitcoin, tener STRC y también tener MSTR. Es una exposición que apunta siempre a Bitcoin, pero como ves, con perfiles de riesgo diferentes para cada uno. Dime cuál es tu favorito. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí. Espero que este video te haya aclarado algunos puntos de cómo cambia Strategy y su estrategia, su gestión activa a partir de ahora con BTC. Estaré encantado pues de leerte en la cajita de comentarios. Cualquier duda que tengas, déjala por ahí. Intenté hacer el mejor resumen posible, pero bueno, cualquier cosa la seguimos abordando en los próximos días. Un fuerte abrazo y buena inversión para todos. Hasta la próxima.